Anita, ¿te parece que tenemos un minutito más y arrancamos? Claro, por supuesto. Mientras se va sumando los asistentes, tenemos de momento 22 personas, Qué bien. Qué bien. esperando claramente que se sumen más. Bueno, comencemos, Anita. Bueno, Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos a la presentación de novedades y nuevas funcionalidades de Rex+. En esta oportunidad, en la versión de junio, nos acompaña nuestra instructora senior y relatora del Centro de Capacitación de Manager, que nos va a presentar, bueno, todo lo que trae esta nueva versión de Rex. Bueno, Danita, bienvenida y gracias por acompañarnos y te dejo aquí para que prosigas y presentes las novedades que trae Rex. perfecto. Gracias, Mati. Hola, buenos días a todos. Espero se escuche bien. Vamos ahora a presentar entonces las novedades que nos trae junio, recientemente ya actualizado. ¿Sí? Partimos entonces, como ha sido como ha sido normal en estas últimas actualizaciones, ¿cierto? Ahora tenemos una información nueva con respecto a la ley corta. La ley corta, entonces, la ley 21.232, que modifica la ley 21.227 de la Ley de Protección al Empleo. Entra en vigencia ahora el 1 de junio. ¿Sí? Entonces, para aquellas empresas que se acogen a esta ley de protección al empleo por suspensión laboral, por acto de autoridad y o por pacto entre las partes, entonces se incorpora un nuevo concepto, se llama imponible informado AFC, ley 21.227. Lo podemos encontrar ahí entonces en los elementos del sistema. El ID interno hay entonces imponible AFC ley. En la plantilla propia, entonces, debemos asignar este concepto recientemente creado y esto permitirá, entonces, asignar el valor. Entonces, en el valor de concepto vamos a asignar al trabajador el imponible informado, entonces, por la AFC. ¿Sí? Esto en el marco de la Ley de Protección del Empleo, como les decía. Ya la ruta, ustedes saben ya, la carpeta del empleado, plantilla propia, ¿cierto? Al asignar entonces el concepto, al crear este nuevo concepto, le asignamos en el valor precisamente este monto. ¿Qué va a considerar el cálculo? Va a considerar para la cotización obligatoria de AFP y las cotizaciones SIS, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, el 100% del valor imponible informado por la AFC al trabajador en el marco de esta ley, ¿cierto?, de protección al empleo. ¿Qué más va a considerar? Para la cotización de salud y de la ley sana, el 100% del valor renta imponible, considerando entonces el tope imponible de la AFP, es decir, 2.303.065, ¿cierto?, para las remuneraciones de mayo, ¿verdad? Y para las cotizaciones de AFC, el 100% del valor renta imponible, considerando el tope de la AFC.
3.457.469 pesos entonces para las remuneraciones de mayo. Recuerden que el valor renta imponible entonces correspondiente a la última remuneración mensual recibida por el trabajador antes de la suspensión laboral, ¿sí? Viene entonces a complementar los registros que ya habíamos hecho anteriormente. En la liquidación esto se ve entonces más o menos así, ¿verdad? Tenemos el registro ya de este imponible informado FC, ¿cierto? De la ley 21.227 con el monto establecido y por ende entonces los cálculos correspondientes se visualizan más abajito. ¿Se fijan? Bien, una segunda novedad que nos trae esta jornada, ¿cierto? Es el informe de diferencia entre procesos. Este nuevo informe entonces lo podemos encontrar precisamente en el menú de información y salidas, reportes de gestión. Ahí está, diferencias de procesos se llama. Este informe muestra las diferencias entre dos procesos, donde contiene entonces los totales de cada tipo de concepto y luego entonces podemos ir viendo el detalle de cada concepto y el detalle de cada empleado, claramente, ¿cierto? Entonces, al entrar a este informe, claramente podemos entonces filtrar por el tipo de selección, la empresa, ¿cierto? Y podemos entonces mencionar cuáles serían los dos procesos que vamos a comparar. Ya, el informe se va a ver más o menos así, la consulta, en la etapa o en la vista de resumen, ¿cierto? Vamos a ver las diferencias entonces considerando los tipos de concepto y además los dos procesos que estamos comparando, así como también la diferencia nos va a entregar. Esta vista, ¿cierto?, puede ser exportada a Excel y entonces va a mostrar todo el detalle de estos datos, ¿cierto? Así está la vista entonces exportada, donde tenemos entonces el concepto, el nombre del concepto, el empleado al cual está identificando entonces estas diferencias y los montos correspondientes a los procesos. ¿Se fijan? Bastante práctico desde el punto de vista de gestión, ¿cierto? Al ingresar entonces al tipo de concepto podemos ir ya yendo más al detalle y en este caso filtrando por solamente alguno, podemos ver entonces que al ver, por ejemplo, detalles de haberes exentos, vemos entonces que hay cargas familiares, hay colación, ¿cierto? Hay movilización, etcétera, y por ende entonces cómo se visualizan los datos entre los dos periodos mencionados. Y las diferencias, lógicamente, encontradas, si es que hay, ¿verdad? Esto también se puede exportar, recuerden el icono de Excel que está en el costado superior derecho, ¿cierto? Entonces tenemos las diferencias del proceso según el tipo de visualización en la que estamos, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle en el que estamos? Ya precisamente lo mismo que veíamos anteriormente en la pantalla, ahora está en el Excel. Ahondando más en el detalle, podemos llegar entonces a uno de los conceptos, quienes conforman esta información, y ahí está entonces el empleado y sus montos detalladamente. ¿Ya? Entonces, este informe de diferencia entre procesos viene a ser un informe más para precisamente estas cuadraturas o gestión que podemos realizar al finalizar entonces los cálculos mensuales. ¿Ya? Podemos exportarlo también y visualizamos los mismos datos, el empleado y sus procesos con las diferencias. Una tercera novedad que tenemos para este mes es la restricción de horarios y ubicaciones. Acá ahora nos vamos a centrar, ¿cierto?, en la configuración precisamente de esta opción que estaría entonces en la seguridad, ¿cierto?, en los grupos principalmente. Con el fin entonces de poder regular el acceso al sistema cuando los usuarios no se encuentren en la oficina o, lógicamente, dando un permiso y accesos restringidos, ¿cierto? En este caso, las restricciones pueden ser de horario o en locación del IP, ¿cierto?, para los usuarios. ¿Ya? ¿Cómo lo vemos? Al ingresar al grupo, entonces, dentro de los permisos, podemos acceder y podemos entonces habilitar a un usuario a entrar a la opción de grupos de restringir usuarios por IP y horario. ¿Se fijan? Ahí está ya la opción. Podemos filtrarla, podemos buscarla y por lo tanto podemos otorgarle permisos para que pueda acceder a esta parte. ¿Sí? Luego, ¿cómo se hace la configuración definitivamente? En la grilla vemos entonces que está la columna de horarios e IP. Ahí entonces vamos a precisamente configurarlas.
Esta opción puede ser en conjunto, como también puede ser utilizada una de ellas, ¿cierto? Puede ser solamente el IP o puede ser solamente los horarios mencionados. Seguimos entonces en la misma posición de en configuración, seguridad, grupos, ¿ya? Bien, para la restricción de IP, ¿cierto? Este debe ser configurado con la IP pública de la red donde se está conectado, ¿cierto? Esta información se la pueden consultar al informático de la empresa. La IP pública entonces es el identificador de nuestra red de conexión desde el exterior. Ahí podemos asignar varias IP si es que es así necesario y por ende entonces inclusive nos da la instrucción, el mismo mensaje, ¿cierto? Que debe ser separado por coma. ¿Ya? Ponemos el número de IP entonces y lo dejamos guardadito para este grupo. ¿Sí? A continuación podemos entonces también asignar días y horas, es decir, seleccionamos los días, vamos pinchando ahí y el horario entonces desde hasta en la cual vamos a permitir que los usuarios de este grupo entonces accedan, ¿cierto? Una vez entonces configurada esta etapa, se puede visualizar así, por ende entonces también podríamos llegar a visualizar, corregir, modificar, ¿ya? Aquí en la presentación de los grupos entonces está determinado. Hay grupos entonces, como pueden ver en el ejemplo, hay grupos que están con accesos restringidos y otros que no, definitivamente. ¿Ya? Una cuarta novedad para este mes entonces, la reliquidación de bonos considerando el mes actual. ¿Sí? Para realizar una reliquidación de impuestos o leyes sociales por el pago de un bono, ahora entonces se permite realizar desde el mes actual, inclusive, ¿cierto? En la plantilla propia del empleado se asigna de igual forma el concepto de tipo exento. Ya lo tenemos configurado, lo tenemos creado, ¿cierto? Y el sistema va a hacer la separación, ¿cierto? En la porción del mes y generará entonces un concepto afecto. Esto es automático, el mismo sistema lo va a hacer. Este concepto que les menciono, que es el afecto, entonces, se generará al final con una jerarquía mayor a 8.000. Esto porque debe entonces quedar por debajo, ¿verdad? Al final de este grupo y quedar debajo entonces de la gratificación, del cálculo de gratificación y además que no quede disponible, ¿cierto? Para cálculo de cualquiera de los otros conceptos que mencione a todos los haberes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí cómo se hace el ingreso. Recuerden que para registrar entonces la reliquidación o el bono a reliquidar, asignamos en la plantilla propia precisamente el concepto del tipo exento, ¿cierto? La asignación de la función interna como corresponde, el valor del bono a reliquidar, igual que siempre, y por lo tanto en la información adicional también el periodo y el tipo de cálculo. Recuerden que la I es para solo el impuesto y la L es para impuestos y leyes sociales, ¿verdad? Tenemos entonces en la información adicional el periodo, por ejemplo, de enero a junio en este caso, ¿cierto? Y el 0 viene diciendo que es este periodo. Si es 1 sería 2019, si es 2 vendría siendo 2018, ¿sí? Esto se visualiza así entonces en la liquidación. Ahí está la parte generada, ¿cierto? De la liquidación afecta de este mes, ¿cierto? Este concepto del tipo afecto y como pueden darse cuenta entonces quedó con la jerarquía con mayor al 8.000. 8.000 es la gratificación, por eso debe quedar con mayor. Y el concepto exento, ¿cierto? Que es el mismo que habíamos estado utilizando hasta hace poco, ¿cierto? El bono a reliquidar con, lógicamente, los montos correspondientes a los meses restantes, ¿sí? Bien, vamos rápidamente entonces a esta quinta opción que es la consulta directa. Aquí en este caso, en este tipo de consultas ya tenemos la opción de visualizar los datos de la tabla de formas de pago. La tabla se llama empleado cuenta, ¿sí? Los campos que podemos visualizar precisamente son los de la forma de pago, ¿cierto? El ID, el banco, la posición, ¿cierto? La cuenta, la forma de pago, la sucursal, la porción y la identificación entonces del empleado, ¿sí?
Recuerden que esta forma de pago es la que vemos entonces en el perfil del empleado. Ahí están los dos tipos, ¿cierto? La principal y la secundaria, por eso aparece entonces la ubicación, ¿verdad? Tenemos entonces la forma de pago, el banco, la cuenta corriente, los mismos datos. La porción, la sucursal para ambos tipos, ¿verdad? En una consulta o en un ejemplo de consulta, entonces en una sentencia select, ¿cierto? Para poder visualizar, podemos llamar todos los campos entonces mismos que estaban en la tabla. Ahí tenemos el ID, el banco, la posición, la cuenta, la forma de pago, la sucursal, la porción, el ID entonces del empleado, la identificación. Y es importante entonces recordar que además la tabla debe mencionarse entonces con una T mayúscula, un signo peso y el nombre de la tabla, es decir, empleado cuenta, así se llama. ¿Ya? El resultado entonces de esta consulta, en este caso, decimos entonces el ID es el identificador interno, el banco, la identificación también, la posición, si en el fondo es la primera o la secundaria, ¿cierto? La cuenta correspondiente. En el ejemplo podemos ver algunos casos que no tienen definida la secundaria y otros casos que sí la tienen. ¿Se fijan? Ahí está. Y ahí está también la porción. La porción entonces es, para los que no está definido, es un 100% y para los que sí está definido, ahí en este caso, por ejemplo, muestra un 60-40. ¿Y quién es el empleado que precisamente tiene ese dato? ¿Se fijan? Listo. Tenemos entonces una consulta nueva para realizar. Una nueva novedad entonces para este mes de junio, precisamente ahora aborda la información de las centralizaciones. La centralización entonces ahora entre la selección, en la posibilidad de información, va a agregar entonces nuevas agrupaciones. Para estos efectos, la configuración de la pauta contable, recuerden, es sumamente importante. Y acá es donde podemos ver ahora, ¿cierto?, que están las combinatorias de la cuenta con el centro de distribución y además es posible entonces ver con centro costo, con centro costo y con concepto, solo con concepto, con empleado, con sede, centro costo y empleado, sede y concepto. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos aún más información entonces que podemos traspasar a la parte contable de lo ocurrido en el periodo entonces en recursos humanos. ¿Ya? En las pautas contables, entonces, recuerden, está en la ruta de contabilidad, menú de contabilidad, ¿cierto? Parámetros, ahí están las pautas contables. Recuerden que esta información debe entonces configurarse para cada concepto, ¿cierto? Y debe estar la o las cuentas contables, dependiendo de la cantidad de pautas contables que precisamente también tengamos. Ahí está la opción entonces donde dice agrega, precisamente es la información de cómo va a ser distribuida en el formato, en el archivo, ¿cierto?, de centralización, ¿ya? Por lo tanto, entonces, ahí tenemos muchas más alternativas para poder visualizar, entonces, este dato, ¿ya? Bien, una nueva funcionalidad ahora nos lleva hacia los transfers bancarios. El Banco Santander en el formato Excel, ¿cierto?, ahora tiene la opción de emitir con o sin encabezado, ¿cierto? Recuerden que el encabezado viene siendo el nombre de la columna. Por ende, entonces, al generar este transfer, ¿cierto?, podemos ahora tener esa elección, ¿verdad? Ahora nos vamos al menú Información y salidas, salida de datos, transfer bancarios. Elegimos entonces precisamente al banco, ¿cierto? El Santander, formato Excel. Entramos con el filtro igual que siempre, cuál es el tipo de selección de los empleados, ¿cierto? Cómo se ordena la salida, la empresa, ¿verdad? Y si guardamos o no guardamos este transfer. Luego, entonces, nos va a pedir los datos lógicos del Banco Santander, indicando entonces cuál es el tipo de pago, cuál es el concepto que tiene ese ticket, ¿cierto? La glosa que va a ir precisamente en la información, el número de la cuenta, y ahí está el ticket, entonces, nuevito, que pone o no, entonces, el encabezado en el archivo, ¿sí? Podemos visualizarlo, entonces, de las dos formas. Opción con encabezado, ahí están los nombres de campo, y opción sin encabezado, sin nombre de campo, ¿ya? Listo. Una nueva funcionalidad ahora relacionada con esta importación vía SFTP,
¿cierto? Está dentro de las integraciones. La habíamos presentado la vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, lo que se puede agregar o lo que se puede determinar es la encriptación de estos archivos. ¿Sí? Recuerden que esta importación de SFTP, ¿cierto? Puede ser contratada y pueden llamar ustedes a su comercial, ¿cierto? Para que los oriente y les pueda entonces contratar esta funcionalidad, esta nueva funcionalidad. ¿Sí? Para cualquier consulta, también les recordamos que pueden acceder a soporte, ¿cierto? A mesa de ayuda, para que también les puedan entregar la nota técnica en caso de requerir entonces ya más datos técnicos. ¿Sí? Este archivo entonces lo podemos determinar, ahí está la información. En el registro de la importación podemos precisamente marcar utiliza encriptación, entonces luego de todos los datos del servidor, el usuario, ¿cierto? En la ruta, podemos entonces ya también elegir si es encriptada o no. ¿Ya? Entre los informes, otro nuevito informe, este informe ya lo teníamos, ¿cierto? Pero ahora está actualizado. Se incorporan ahora ciertos campos para el detalle del empleado. Cuando vemos la información del empleado, ahora va a tener más información, ¿cierto? Está la fecha inicial de la deuda, la fecha final de la deuda, el número de cuotas pendientes y el monto del pago del mes, ¿sí? En información de salida, entonces, reportes de gestión, recuerden, tenemos este informe de deudas por trabajador, ¿cierto? Al ingresar a las deudas por trabajador, ¿cierto? Directamente en el trabajador, ya podemos ver el tipo de concepto, en este caso, el ejemplo, la persona tiene 2 créditos de la caja, y el inicio, entonces, de sus cuotas y el final. El pendiente, el monto mensual, ¿cierto? Cuánto es lo que está pagado ya, cuánto es lo que ha sido el pago del mes y por ende entonces la deuda pendiente que sería el restante. ¿Sí? Se fijan, ahí tenemos un poquito más detalle. Recuerden también que estos valores podemos exportarlos a Excel, ¿sí? Nuevamente entonces nos quedamos entre los informes y ahora tenemos una información relacionada con precisamente este reporte del INE. En la emisión entonces de este reporte, que solicita el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, ¿cierto? Se agrega la sección 7. La sección 7 es la que tiene información correspondiente a las licencias médicas, ¿sí? Recuerden entonces, el informe INE lo vamos a encontrar, información y salidas, reportes básicos, informe INE. Además, recuerden que para que este informe nos pueda entregar los datos que requiere, ¿cierto? Debemos entonces configurar los conceptos en el empleado y los conceptos entonces también en precisamente los conceptos, la clasificación, ¿verdad? Hay una notita que aquí nos dejan para la selección y es sumamente importante porque es requisito precisamente para la sección 7 nueva, ¿cierto? Como está acotada hacia las licencias médicas esta información, entonces para todas aquellas empresas que utilicen los 3 primeros días, ¿cierto? Para pagar, que utilicen el concepto de los 3 primeros días para pagar entonces las licencias, ¿cierto? Va a aparecer esta información, dado que los datos en el fondo están enfocados en esa información. Ya. Los conceptos entonces que tengan como categoría INE asignada no aplica, es decir, que no esté completamente configurada, claramente entonces no va a estar esa información asociada al informe, ¿verdad? Va a quedar fuera. Entonces, una vez que podemos hacer el filtro relacionado con el proceso, ¿cierto? La empresa y los empleados que queremos visualizar, el informe nos entrega entonces este bloque donde está la sección 7 de las licencias médicas, tal cual lo indica. Entonces, aquí nos va a estipular, se fijan que está en la pregunta 2, ¿cierto? Dice, la empresa paga los 3 primeros días o menos días de licencia médica y aquí entonces donde puede venir esta separación. Por eso es que se requiere ese dato, ¿cierto? Si no, la empresa entonces no paga los 3 primeros días, claramente esta sección, ¿cierto? Va a pasar directamente a la sección 8, ¿cierto? Del informe INE, ¿ya? Y la última opción, última novedad que tenemos es con la normalización. Este proceso, ¿cierto? Que por lo general generamos todos los meses, ¿cierto? La normalización de datos, entonces, además de los procesos ya mensuales ya conocidos, ¿se acuerdan? Para poder, entonces,
actualizar la situación de los empleados finiquitados, por ejemplo, la actualización de la información con respecto a los usuarios del portal. Ahora entonces se optimiza para ahorrar datos erróneos y esta optimización está relacionada con una rutina diaria creada, ¿cierto? Un ejemplo de error, por ejemplo, sería los feriados móviles mal ingresados con largos de ID, entonces, distintos a 8 dígitos, por ejemplo, ¿cierto? En el proceso en sí, ¿cierto? En el caso de que este proceso se ejecute y encuentre errores de datos, este enviará un correo informando el inconveniente. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, al hacer esta identificación, ¿cierto? Podemos configurar también la notificación. Esta notificación, entonces, la vamos a configurar precisamente en la configuración, administración, preferencias, en la pestaña general. Ahí es donde vamos entonces a asignar precisamente, donde está marcadito el cuadro, los usuarios, él o los usuarios que necesitan reconocer esta notificación. ¿Sí? Por ende, entonces, recibiríamos los datos recientemente modificados, ¿sí? Y esas han sido, por este mes cortito, ¿cierto? Las novedades del mes de junio del 2020, de nuestro sistema, entonces, de REX. Gracias por la presentación, Anita. Bueno, ahora si alguien tiene alguna consulta o algo que comentarle a Ana, pueden hacerlo ahí en el QA, o bien tiene la opción de levantar la mano a su costado izquierdo si quieren hacer una pregunta hablada. Parece que quedó todo clarito. Al parecer sí, quedó todo muy bien claro. Me parece. Bueno, al parecer no tenemos consulta, Anita. Muy clara la presentación y bueno, agradecerte por este tiempo que te diste y bueno, ahí las novedades y todo el funcionamiento ya de Rex está más que claro con la presentación de Anita y esperemos que a todos le haya quedado clara su presentación. Por acá, Juan Carlos, muchas gracias. Estaba muy clara la presentación. Qué bueno. Bueno, recuerden que de todas maneras los chicos de soporte tienen las notas técnicas precisamente para la ley de protección al empleo y la ley corta, que siempre hay alguna duda por ahí, han hecho incluso unos webinars algunos otros compañeros, ¿verdad? Entonces ahí se les invita precisamente a que puedan hacer las consultas más acotadas. Recuerden que siempre está súper alineado con respecto a la empresa. Sí. Por acá nos pregunta, bueno, Iliana, si se va a enviar la presentación. Bueno, ahí Anita me la hizo llegar, así que en algún momento quienes quieran la presentación se la puedo hacer llegar. Por acá Abigail creo que quiere hacer una pregunta, le di el micrófono para que consulte. Abigail, ¿estás por ahí? Hola. Parece que no. Parece que se arrepintió o escribió. Por acá Mario pregunta si te puede hacer una consulta respecto a generar informe completo de empleados. Generar consultas con respecto a los empleados, con respecto a los datos de perfil, a los datos de contrato. Recuerden que tenemos la funcionalidad de la generación de consultas más, donde está súper completa ahí la información, además de la exportación directa del listado de empleados, y además está la opción de consultas directas, ¿cierto? Que es donde se programa precisamente un informe. Así que para generar informes está muy
hay bastantes herramientas, ¿cierto? Además tenemos el curso de gestión, ¿cierto? En el centro de capacitación, donde precisamente podemos enseñarte a hacer esos informes. Mario, como para aclarar su consulta, nos dice que antes marcaba los finiquitados y salía toda la base, ahora solo los activos, digamos. Si es la exportación, sí. Ahora, para poder visualizar la información completa, como les decía, está en el generador de consultas más. Ahí tú puedes filtrar como gustes, ¿cierto? Si quieres ver solamente los activos, quieres ver a todo el mundo, quieres ver puntualmente a los finiquitados. Ahí está la opción súper completa porque tienes acceso prácticamente a la tabla de esos datos y puedes hacer la combinatoria entre tablas. Por acá, Diana nos consulta que en el caso de la licencia médica, ¿solo sería para las empresas que pagan esta licencia? Claro, claro. Como decía, la sección 7 está enfocada precisamente en la opción que tienen las empresas de pagar los 3 primeros días. Está requerida para esos datos, en realidad, como se veía ahí en el cuadrito. Esperemos que a Ileana le haya quedado clara. Por acá, Abigail tiene una consulta. ¿Hay una posibilidad de subir las cuentas bancarias o modificarlas masivamente? Sí, sí, sí. Está la importación de precisamente las formas de pago y ahí es donde se actualiza. En las novedades, lo presentamos justo en la versión pasada, en mayo, está la posibilidad. Antes estaba directamente desde la actualización de perfil, ¿cierto? En las novedades, ahora está en una opción justito debajo ahí a continuación, donde están las formas de pago. Y ahí se puede actualizar y cargar masivamente precisamente estas cuentas Abigail. Cargarlas y modificarlas. Incluso en esta opción de la porción, ¿sí? Precisamente para eso está. Perfecto. Bueno, ahí Abigail te agradece su aclaración. Por acá Natalia nos consulta que dónde se carga el subsidio de la licencia a 3 días y por qué en la plantilla propia no se logra ver esa visualización. En la plantilla propia se tiene que registrar, cuando registras la licencia, luego tienes que registrar el concepto de los 3 primeros días haciendo ese aporte. Y en la identificación, cuando tú registras la licencia, tienes que poner una T. ¿Sí? Al poner la T, estás identificando que vas a enlazarla con el otro concepto del aporte. Eso es en la información adicional, precisamente, que se pone de la licencia. En vez de la N, va la T. Eso. Perfecto. Esperemos que Natalia le haya quedado clara su consulta. Pregunta ahí, ¿cómo se llama el aporte? Se llama así mismo, 3 primeros días. Me parece que el nombre textual más o menos va por ahí. Son 3 días licencia, algo por ahí es el nombre. Pero dice, si lo buscas por 3, lo buscas con palabra, sale inmediatamente. Sí, ahí nos respondió que lo logró encontrar. Ah, qué bueno. Gracias por la consulta y claro, dice pago 3 primeros días. Ajá. Por acá, Sepúlveda nos consulta que si se pueden agregar montos solo por concepto, pero no masivos. Ejemplo, tengo 10 trabajadores con horas extras y los quiero agregar de manera manual, pero no por ficha. ¿Te refieres a hacer la carga masiva de esos conceptos, Fabián? Si es así, está la opción. Tienes dos alternativas precisamente para las horas extras. Está la carga masiva en detalle y la carga masiva propiamente tal de conceptos. Esto está en el menú de novedades, y está entonces la opción de importación. Déjame ver si te puedo mostrar directamente. Esa opción entonces, por ejemplo, si lo tienes asociado ya
y está configurado correctamente la asignación del concepto con la función, ¿cierto? Lo puedes registrar desde el menú de novedades, ingresos en los conceptos masivos, así como también lo puedes visualizar o puede ser desde la importación de conceptos en detalle. Ahí puede ser las dos ocasiones. Tienes que reconocer o tiene que estar correctamente configurado con la función, sí. ¿Sí? De esa forma puedes hacer la carga masiva. Perfecto. Bueno, esperemos que a Fabián le haya quedado clara su consulta. Bueno, les recordamos que esta presentación de novedades y nuevas funcionalidades la estamos realizando todos los meses. Están todos cordialmente invitados y bueno, la va a presentar siempre quizás Ana María o más adelante cambiaremos, no sé muy bien ahí cómo será, pero Tenemos que ir un evento mensual que vamos a tener para todos nuestros clientes y amigos de Rex. Bueno, al parecer no tenemos más consultas, Anita, así que por mi parte me despido y te agradezco la presentación. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Y nos Así vemos que entonces el próximo mes, al parecer. el próximo mes nos vemos nuevamente con otra presentación de novedades y nuevas funcionalidades. Gracias por la presentación y agradezco a todos los participantes y todos quienes también realizaron sus consultas y aquí Anita amablemente les contestó. Bien, pues. Que les vaya muy bien. Se cuidan. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao.